Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, ante ti venimos para rogarte el perdón de nuestros pecados y también para suplicarte que nos abras la mente y el corazón, Señor, para poder comprender el mensaje preparado para el día de hoy. Padre Santo, hágase tu voluntad con cada uno de tus hijos y bendice todo trabajo que para tu honra y gloria es realizado. Las gracias damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Sansón nos transporta a un tiempo en el que la presencia divina se manifestaba de manera tangible y sobrenatural. La historia de este poderoso juez de Israel está envuelta en un halo de misterio y también de maravilla, comenzando desde el mismo momento de su concepción. Vamos a leer unos hermosos versículos. Jueces capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Quién nos ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo los hombres percibían las manifestaciones angélicas en aquellos tiempos? Son precisamente estos testimonios, ¿no es cierto? El encuentro de Manoa y también de Gedeón con el ángel del Señor revela una profunda reverencia y un temor reverente ante la santidad de Dios. La idea de morir al encontrarse con un ser celestial era una reacción común. Es que la presencia divina era experimentada como algo trascendente, extraordinario, que humanamente no se podía explicar. Hay otro versículo también, mis hermanos, que vamos a leer, que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Eso le dijo el ángel a Gedeón. En este contexto de asombro y reverencia que se desarrolla la historia del nacimiento de Sansón, es en la cual se va a desarrollar esta lección. La historia de su concepción, marcada por la visita de un ángel a la estéril esposa de Manoa, y las estrictas circunstancias divinas que nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su capacidad para obrar milagros en la vida de sus siervos. El tema que estudiaremos hoy es el nacimiento milagroso de Sansón. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la escuela sabática. Siéntanse cómodos, mis hermanos, porque ya comenzamos el desarrollo de la lección con la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿en qué situación se encontraba nuevamente el pueblo de Israel después de muchas experiencias? Vamos a estudiar en esta oportunidad siempre el libro de los Jueces, pero esta vez el capítulo número 13, versículo número 1, que dice lo siguiente: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Eso dice el versículo. Este pasaje presenta una nueva situación de opresión para el pueblo de Israel. El ciclo de pecado, de servidumbre, de arrepentimiento, de liberación, de bendición y de pecado nuevamente continuaban en la historia de Israel. Es importante, mis hermanos, resaltar que este ciclo de opresión, de liberación y rebelión se repite muchas veces a lo largo del libro de los Jueces. Y esta vez los opresores eran los filisteos. Si observas el mapa que te he puesto en la lámina,
Los filisteos se establecieron en la costa suroeste de Canaán, una región que hoy en día comprende a dos partes, tanto de Israel como de Palestina. Los filisteos ocupaban la llanura costera del mar Mediterráneo, desde un punto cercano a la actual ciudad de Jope, al norte, hasta Gaza, en el sur. Las principales ciudades filisteas eran varias. Allí encontramos, de acuerdo al mapa que estás observando, a Ascalón, a Asdod, a Ecrón, a Gat y también a Gaza. Estas ciudades eran centros comerciales muy importantes y estaban fortificadas para resistir ataques. Su ubicación era estratégica, mis hermanos. Observa bien el mapa. Ellos tenían acceso al mar. La costa les proporcionaba acceso al mar Mediterráneo. Eso les permitía comerciar con otras civilizaciones y controlar las rutas marítimas. Eran grandes comerciantes los filisteos. Segundo, la tierra donde vivían era fértil. La llanura costera era una región fértil y era ideal para la agricultura. Producían muchos productos allí. Tercero, contaban con protección natural. Las colinas y las llanuras costeras ofrecían cierta protección natural contra invasiones desde el interior. Ellos eran muy conocidos. No creas que los filisteos eran cualquier nación, no. Ellos eran reconocidos por su habilidad en la metalurgia. Eran hábiles en la fabricación de armas, también en la fabricación de herramientas de hierro. Eran muy conocidos los filisteos por su comercio. Mantenían muy buenas relaciones comerciales con otras civilizaciones del mar Mediterráneo. Y también eran conocidos por su religión. Ellos adoraban a varios dioses. Eran idólatras. Ellos adoraban a Dagón, que era su dios principal. Ahora, el tema de la idolatría de Israel se veía desde tiempos atrás. Incluso cuando vivían como esclavos en Egipto. Los israelitas fueron liberados de Egipto. Un evento milagroso fue que marcó el inicio de su historia como nación. Y también ahora, en el periodo de los jueces, en un periodo de líderes carismáticos, se observaría la liberación de los opresores extranjeros, también con milagros hechos por Dios. Solo que, a pesar de todos los milagros, no se lograba unificar al pueblo, ni establecer un reino estable. Es que durante estos periodos de apostasía, el pueblo de Dios se alejaba. El pueblo de Dios caía en apostasía. El pueblo de Dios, mis hermanos, prefería adorar a otros dioses antes que al verdadero Dios creador del universo. ¿Cuáles eran las consecuencias de esta desobediencia? Las consecuencias siempre ha sido la esclavitud, ha sido la opresión por parte de naciones enemigas. Eso era lo que sucedía, ¿no es cierto, hermanos? Solo que dentro del pueblo de Dios habían también siervos fieles. Uno de ellos fue Manoa y su familia. Es decir, no es que el 100% del pueblo se descarriaba. No, no era así. La gran mayoría era quien se descarriaba. Y siempre quedaba un grupo que, aunque pequeño, se mantenía fiel y clamaba a Jehová por liberación. ¿Quién es este grupo pequeño? Ya te pusiste a reflexionar, mi hermano. Es el remanente, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos años sería oprimido Israel? 40 años. ¿En qué situación se encontraba el pueblo? Israel se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Ellos estaban siendo oprimidos. Ellos estaban siendo explotados por una nación más poderosa que ellos.
también vivían en desesperanza. ¿Usted sabe, mi hermano, que cuando el ser humano se aleja de Dios, vive en desesperanza? Ellos habían experimentado ciclos similares de opresión y liberación y se sentían atrapados en este patrón, en este modelo de desobediencia en la cual habían caído. Mi hermano, ellos entonces tenían una urgente necesidad de Dios. El pueblo del Señor debía reconocer su dependencia absoluta de Dios para obtener la liberación y la restauración. ¿A quiénes representan los filisteos? Los filisteos simbolizan al pecado, ¿no es cierto? Los filisteos simbolizan al maligno de varias maneras. Primero, representan a las fuerzas del mal y el pecado. Al adorar a otros dioses y enfrentarse al pueblo de Israel, los filisteos representan la oposición a la voluntad de Dios y a su ley. Estos filisteos eran conocidos por su idolatría y su vida estaba marcada por la adoración de dioses paganos, como Dagón, por ejemplo. Acuérdate de ese dios pagano, representado como una criatura mitad hombre y mitad pez. Ellos lo conocían a Dagón como el dios del mar. Entonces, representa a los poderes del pecado, que desvían a las personas de la verdadera adoración a Dios. Segundo, representan al orgullo y a la arrogancia. Su confianza en su poder militar y su desprecio por los hebreos simbolizan el orgullo y la arrogancia, pecados que a menudo llevan a la caída del ser humano. Tercero, representan al materialismo y también al hedonismo, es decir, a los lujos, al placer, a la glotonería, etc. Los filisteos, mis hermanos, eran conocidos por su riqueza y su amor por los placeres materiales. Eso los convierte en una representación de materialismo y el hedonismo, que eran valores opuestos a los valores espirituales. ¿Qué más? Representan a los enemigos del espíritu. Al igual que los israelitas luchaban físicamente contra los filisteos, los creyentes pueden enfrentar luchas espirituales contra las tentaciones, las distracciones y los desafíos que intentan apartarnos de su caminar con Dios. También vamos a encontrar aquí la opresión de las influencias mundanas. Los filisteos, mis hermanos, simbolizan las presiones externas del mundo que intentan alejar a los creyentes de vivir una vida santa y comprometida con Dios. Esas presiones pueden venir de la cultura, de los valores del mundo o la tentación de vivir conforme a los deseos de la carne. Entonces, en todos aquellos pecados iban cayendo los israelitas. Y es en este periodo de avance en donde año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya preparaba un auxilio para el pueblo de Israel. Un niño nacería para humillar al poderío de esos enemigos poderosos. Fue en aquellos tiempos que nació el siguiente juez de Israel. Su nombre fue Sansón, ¿no es cierto? Y aquí está la respuesta, mis queridos hermanos. ¿En qué situación se encontraba nuevamente el pueblo de Israel después de muchas experiencias? Se encontraba en una situación de opresión por su desobediencia. Pregunta número 2. El subtítulo de la pregunta número 2 dice lo siguiente. Aparición del ángel de Jehová. Mientras el pueblo estaba en estas terribles condiciones, ¿quién apareció a una mujer sin hijos? ¿Qué mensaje gozoso le dio? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí, mis hermanos? Siempre el libro de los Jueces, capítulo 13, pero en esta oportunidad el versículo 2 y 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril,
y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Eso dice la palabra del Señor. En la historia de Israel se registran varios milagros hechos por el Señor Jesucristo a mujeres estériles, de las cuales nacieron grandes hombres que sirvieron a Dios, mis hermanos. Y hay grandes ejemplos también. Aquí encontramos a Sara, la esposa de Abraham, madre de Isaac, a Rebeca, la esposa de Isaac, la madre de los gemelos Jacob y Esaú. También encontramos a Ana, la esposa de Alcana, la madre del profeta Samuel. Raquel también está aquí, la esposa de Jacob, la madre de José y Benjamín. También encontramos a Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, la madre de Juan Bautista. A varias de ellas se les apareció el ángel, pero también aquí encontramos a la madre de Sansón. Los versículos nos presentan a los padres de Sansón. Manoa y su esposa vivían alejados de las grandes ciudades. La Biblia nos dice que la mujer era estéril, lo cual era una gran aflicción en la cultura israelita. Es que la esterilidad se consideraba una maldición y una vergüenza. Entonces, mis hermanos, la aparición del ángel de Jehová a la mujer es un evento significativo, ¿no es cierto? El ángel le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo, a pesar de ser estéril. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Y este anuncio es un signo de favor de Dios y de su plan para usar a este niño en la liberación de Israel. Los padres de Sansón pertenecían a la tribu de Dan, así como lo observas en el mapa. Ellos vivían en el límite de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas, en una pequeña ciudad llamada Sora. Sora estaba ubicada a unos 22 kilómetros y medio al oeste de Jerusalén aproximadamente. En verdad que en Sora habían pocas casas y también vivía aquí la familia de Manoa. Entonces, mira, ve, esta familia de Manoa formaba parte del remanente de Dios, que en medio de la deslealtad que prevalecía en aquel tiempo y en medio de la idolatría de la gran mayoría de israelitas, ellos habían permanecido fieles a Dios. Los pasajes bíblicos dicen que la esposa de Manoa no podía tener hijos, pero un día el ángel se le apareció y le dijo: aunque no has podido tener hijo porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Eso es lo que dice el versículo. Era por medio del hijo de Manoa, por la cual el Señor comenzaría la liberación de Israel. Ahora, mi hermano, estos versículos nos revelan varias implicancias para hoy. Varias enseñanzas encontramos aquí. Primero, la soberanía de Dios. La historia de Sansón comienza con una situación de imposibilidad humana. La esterilidad de la madre era aquí un problema hasta ese momento para la familia, pero no para el Señor. Esto nos enseña que Dios es soberano y puede obrar incluso en las circunstancias más difíciles. Segundo, encontramos el propósito del Señor. El anuncio del ángel revela que el nacimiento de Sansón no es una casualidad, sino que es parte del plan de Dios para su pueblo. Dios levanta personas en momentos claves de la historia para cumplir sus propósitos. Tercero, encontramos aquí la fe. La mujer de Manoa cree en el mensaje del ángel y confía en que Dios cumplirá con su promesa. Entonces, fíjate aquí, mi hermano, la fe
de la mujer de Manoa es un ejemplo para nosotros, que a menudo encontramos y nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, es importante recordar que no estamos solos, ¿no es cierto? La fe en el poder de Jesús nos brinda consuelo, nos brinda fortaleza y nos brinda la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. ¿Sabes, querido hermano? En la vida tenemos que aprender mucho. Primero, tenemos que aprender a mantener la calma. La desesperación puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas que no sean acordes con la voluntad de Dios. Entonces hay que respirar profundo, ¿no es cierto? Hay que buscar momentos de tranquilidad para reflexionar. Segundo, busca apoyo, mi querido hermano, si estás con este problema. Nosotros no tenemos que cargar con todo el peso de la situación solos. Tenemos que hablar con los hermanos de la iglesia, con nuestros familiares o con el pastor. Ellos pueden brindarnos el apoyo emocional y espiritual que requerimos, ¿no es cierto? Tercero, tienes que confiar en tu fe. Hay que recordar que la fe no solamente es creer. La fe es confiar en que Dios está presente en nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. Y Él está al mando de la situación. Hermanos, es Jesús quien se apareció a esta mujer. El Señor escuchó sus súplicas y le concedió su pedido. Así que confiemos en el Señor y sigamos por el camino correcto que Él ha trazado en nuestra vida. Vamos aquí a la respuesta, mis queridos hermanos. Mientras el pueblo estaba en estas terribles condiciones, ¿quién se apareció a una mujer sin hijos? Fue un ángel, mis hermanos. ¿Qué mensaje gozoso le dio? El ángel le dijo, aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección número 15, que lleva por título El nacimiento milagroso de Sansón. ¿Qué clase de persona dijo el ángel que sería su hijo? ¿Qué instrucciones precisas le dio a la mujer? Seguimos estudiando Jueces, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, dice la palabra de Dios. El milagro otorgado a la esposa de Manoa es algo similar al anuncio que el ángel Gabriel le dijo a María, ¿no es cierto?, la madre de Jesús. El hijo que nacería no era cualquier hijo, mis hermanos. Era un hijo especial. Sansón tenía que salvar a Israel de los filisteos, que representaban al pecado, mientras que Jesús tenía que salvar a su pueblo del pecado. Es decir, es un anticipo a lo que sucedería después. Un hijo de milagro que nace para salvar. También vemos a una madre que tiene que comprometerse con el proyecto de Dios, específicamente en el cuidado de su cuerpo que llevaría al juez designado por Dios. Dos cosas, pero con significado muy profundo, prohibió Dios a la esposa de Manoa.
los vicios y la intemperancia. Pon atención, mi querido hermano, te lo voy a repetir nuevamente. Los vicios y la intemperancia o la mala alimentación. El no abstenerse de estas prohibiciones podían llevar a Sansón a la pérdida de autocontrol o de pureza espiritual. ¿Ve, mi hermano? Primero, debía de abstenerse del vino y las bebidas fermentadas. El vino y las bebidas alcohólicas están asociadas a la intemperancia. Inclusive la Reforma Pro Salud te dice 0 gotas de alcohol, ¿no es cierto? Porque nublan el razonamiento humano. El evitar entonces estas bebidas no solamente era una medida de pureza personal, sino también una forma de evitar caer en los excesos que podían afectar la claridad mental y la vida espiritual del niño. Segundo, encontramos aquí el abstenerse de lo impuro. El evitar todo lo impuro refleja un llamado a vivir de manera limpia y controlada, apartándose de prácticas o hábitos que pudieran contaminar su dedicación a Dios. Dicho en otras palabras, debían vivir en estricta obediencia al Señor. Las prohibiciones tenían el propósito de evitar comportamientos desordenados, de autocontrol limitado o que puedan alejar a la persona de su misión divina y afectar también la vida espiritual y moral. Ahora, ¿te has preguntado qué es un voto nazareo? El versículo dice que el niño será nazareo, ¿no es cierto? El diccionario bíblico adventista explica que nazareo proviene del hebreo nazir, que significa separado, dedicado, consagrado. Entonces, nazareo era una persona que hizo votos especiales voluntarios y temporales dedicándose a Dios. Aunque vivía de manera normal en la sociedad, pero seguía ciertas restricciones. Primero se abstenía de consumir cualquier producto derivado de la vid. No se cortaba el cabello. Evitaba el contacto con cadáveres para no contaminarse ritualmente. Pero si accidentalmente entraba en contacto con un cuerpo muerto, debía realizar sacrificios específicos y reiniciar el periodo de su voto. Un nazareo era santo para Jehová, mi hermano. Todos los días de su nazareato, dice el versículo. Entonces, al final del periodo que había especificado, se debía presentar ante el sacerdote con ciertos sacrificios indicados y se debía cortar el cabello y quemarlo. Había 2 clases de nazareos también, que los vamos a ver. Estos nazareos se dividían en aquellos que ofrecían voluntariamente a ser nazareos y aquellos a quienes Dios los elegía desde su concepción. Por ejemplo, como en el caso de Sansón. Los reglamentos que regían al nazareato se encuentran registrados, ¿sabe dónde? En el capítulo 6 del libro de los Números, que te invito a leer. Había una ley del nazareato, hermano. Ahora, tanto los hombres como las mujeres podían hacer voto especial a Jehová para vivir como nazareo durante un periodo de tiempo. Sin embargo, si un padre o un esposo se enteraba del voto de su hija o de su esposa, podía anularlo en el caso que lo desaprobara. Así lo registra Números capítulo 30, versículos del 1 al 8. ¿Qué nazareos fueron elegidos por Dios? Vamos a ver algunos. Aquí encontramos al profeta Samuel, también a Juan Bautista. Ellos fueron nazareos para toda la vida, pero también lo fue Sansón, solo que él no cumplió con el voto.
¿Qué personajes hicieron el voto voluntario de Nazareo? Aquí encontramos al apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8. ¿De qué debían abstenerse? Según la ley ritual para el nazareo, los que hacían voto de nazareato tenían 3 restricciones principales. Primero, que no debían tomar ninguna bebida embriagante. Tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto y que estuviera ya fermentado o fuera vinagre. No debían cortarse el cabello de su cabeza. No debían tocar ningún cadáver, ni siquiera de los parientes más cercanos, como padre, madre, hermano, hermana. El nazareo debía resultar santo y dejar que le crecieran los mechones de pelo en la cabeza, lo que servía de señal distintiva para que todos pudieran reconocer rápidamente su nazareato santo. Es por eso que el versículo dice: y navaja no pasará sobre su cabeza. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16, explica que el cabello sin cortar, algo no natural en el hombre, junto con una abstinencia total de vino y la necesidad de ser limpio e incontaminado, inculcaban en el nazareo dedicado la importancia de la abnegación y sumisión completa a la voluntad de Jehová. Cristo fue, mis hermanos, quien ordenó que Juan Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica, ¿no es cierto? Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoah. ¿Qué aprendemos entonces de las órdenes a la madre de Sansón? Aprendemos grandes cosas, mis hermanos. Aprendemos que debemos abstenernos de todo lo que nos aparta de Dios. Además del vino y las bebidas embriagantes que podían nublar la mente de Sansón, hoy debemos evitar cualquier cosa que nos impida pensar con claridad y tomar decisiones sabias. Esto incluye también, mi hermano, las adicciones, las malas compañías o las actividades que en nada glorifican al Señor. Segundo, nos enseña la consagración al Señor. El cabello largo, ese cabello grande de Sansón, era un símbolo de su consagración. Hoy día, aunque no tenemos que dejarnos crecer el cabello, debemos de consagrarnos a Dios, dedicando nuestras vidas a Él y buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Tercero, debemos mantenernos saludables y evitar las impurezas. Así como Sansón y su madre debía evitar el contacto con cadáveres, nosotros debemos mantenernos puros en pensamiento, en palabra y en acción. Y eso es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso que debemos dejar morar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esto implica evitar la inmoralidad sexual también, la mentira, el odio y cualquier otra cosa que contamine nuestro corazón. Y algo muy importante, mis hermanos, es practicar la reforma pro salud. Eso es lo que debemos mentalizar. Practicar la reforma pro salud en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque son estos 3 elementos a quienes vendrá a llevar el Señor cuando venga por su iglesia. Entonces, las enseñanzas son de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo debe obedecer esas instrucciones. Y aquí nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no es cierto? Debemos obedecer esas instrucciones que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Qué clase de persona dijo el ángel que sería su hijo? Desde su nacimiento sería dedicado a Dios como nazareo. ¿Qué instrucciones precisas le dio a la mujer? No debía beber vino ni bebida fuerte ni comer nada impuro durante su embarazo.
no debía cortar el cabello de su hijo, ya que su fuerza estaría relacionada con su voto de Nazareo. Pregunta número 4. El subtítulo dice: la educación del niño. Al darse cuenta que este nacimiento sería un verdadero milagro, ¿cuál fue el primer interés de Manoah con respecto a su hijo? Seguimos estudiando el libro de los jueces, ¿no es cierto? Capítulo 13, versículos del 8 al 14. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé, le dice el Señor. O sea, la madre tenía una gran responsabilidad desde que tenía a Sansón en su vientre. Mira, aunque Manoah estaba con miedo, su esposa tenía mucha fe. Dios había elegido al libertador de Israel y lo estaba preparando desde el vientre de su madre. Claro, Manoah aún no había recibido directamente el mensaje del ángel. Él solamente conocía la noticia del embarazo por las palabras de su propia esposa. Pero aquí pidió una confirmación de las palabras habladas anteriormente. Es por eso que dijo: te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios respondió a la petición de confirmación de Manoah. El Señor Jesucristo no contestó a esta petición para que Manoah conociera el futuro, sino que llamó a Manoah y a su mujer a que obedecieran lo que Dios ya les había dicho. Dios estaba preparando a estos padres para que fueran los mejores padres de ese hijo que salvaría a Israel de manos de los filisteos. Entonces, los versículos revelan el deber de la madre y la obediencia a las instrucciones de Dios respecto a Sansón. Mira, los hábitos de la madre influirían en el niño, para bien o para mal. Ella misma debía regirse por buenos principios y practicar la temperancia y también la abnegación. Si procura el bienestar de su hijo para que cumpliera a cabalidad con la misión que Dios le había encargado, tenía que obedecer las órdenes de Jesús. Acuérdate que era Jesús quien estaba conversando con ellos. Es por eso que dice: yo soy, ¿no es cierto? Ese mismo reglamento a cumplir por estos padres todavía sigue vigente, mi hermano. No es que ya pasó de moda, quizás vas a estar con esa preocupación, con esa incertidumbre, no. Esos principios todavía están vigentes. Las madres tienen que tomar este ejemplo para criar a sus hijos. Dependerá de la madre para que sus hijos sean o no obedientes a las reglas establecidas por Dios. Ve, mi hermano, sabes, ser padre no es una tarea fácil. Los padres deben ser responsables en la crianza de sus hijos. Es que la responsabilidad está básicamente en que ambos padres transmitan a sus hijos sus propias características
tanto mentales como físicas, y también su temperamento y sus apetitos. ¿Qué sucede cuando los padres no se preparan para criar a sus hijos? Siendo intemperantes, por ejemplo. Como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física, carecen de poder mental y también moral. ¿Y qué sucede con aquellos padres que beben alcohol? Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios irritables, y se lo transmiten en efecto. Una persona que actúa de manera inmoral o desenfrenada, especialmente en lo relacionado con el placer o los deseos sensuales, con frecuencia, mis hermanos, transmiten a sus hijos sus deseos impuros e incluso enfermedades. Esas enfermedades infecciosas crónicas que afectan principalmente la piel, los nervios periféricos y las vías respiratorias superiores. Entonces, mire, mi amigo, en cada generación existe una inclinación a caer cada vez mayor. A eso se le llama degradación, ¿no es cierto? Que es consecuencia del pecado. La hermana White dice algo muy interesante aquí. Ella dice que los padres son responsables en alto grado, no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas, dice ella. Así que, mis queridos hermanos, siempre debemos preguntar al Señor, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Eso debes preguntarte tú, querido padre, que estás pensando en tener un niño. Debemos aceptar y practicar la reforma pro salud. Debemos evitar bebidas alcohólicas y todo lo dañino a la salud. Aunque muchas veces la mujer pues se deja llevar por los famosos antojos del embarazo, ¿no es cierto? Seguramente tú habrás escuchado eso, los antojos del embarazo. Pero eso debe ser superado en cumplimiento a la voluntad de Dios. La hermana White dice, hermanos, ella dice que habrán malos consejeros que dirán a la madre que le es necesario satisfacer todo deseo e impulso. Pero semejante enseñanza es falsa y perversa. La madre se halla por orden de Dios mismo bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. Entonces, mis hermanos, cuán importante es cumplir las órdenes de Dios. Cuán importante, mi hermano, es la oración. Manoa y su esposa oraron fervientemente a Dios, pidiendo dirección divina sobre cómo criar a sus hijos y cómo Dios también responde a sus peticiones. Y ese ejemplo se debe seguir, sobre todo cuando se decida tener un hijo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al darse cuenta que este nacimiento sería un verdadero milagro, ¿cuál fue el primer interés de Manoa con respecto a su hijo? Su crianza, mi hermano, su cuidado y su educación. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 15. ¿Qué evidencia adicional tenían Manoa y su esposa que el mensaje provenía del cielo? Seguimos estudiando el capítulo 13 del libro de los jueces, versículos del 15 al 20. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en la tierra. Eso dicen los versículos.
Es un hermoso diálogo entre Manoa y el ángel de Jehová. ¿Quién era aquel ángel que hablaba con los esposos? Ya te lo dije en las preguntas anteriores, ¿no es cierto? Era Jesús. Jesús se mostró a sí mismo como Dios. Qué bonito, hermano. Él no necesitaba comida, pero aceptaría una ofrenda de sacrificio hecho para Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová, dice el versículo. Veamos estos puntos claves del diálogo. Manoa invita al ángel a quedarse. Después de recibir el mensaje de que su esposa daría a luz a un hijo, Manoa quiere asegurarse de que este mensaje sea confirmado. Entonces, le pide al ángel que se quede y lo acompañe mientras prepara una ofrenda. Segundo, el ángel rechaza la comida. El ángel del Señor le dice a Manoa que no aceptará comida, pero le instruye que haga un sacrificio al Señor. Esto destaca la naturaleza celestial de Jesús, que Él no requiere ni busca recompensa material. Él lo que quiere es el corazón humano, ¿no es cierto? Eso es lo que necesita. Tercero, el sacrificio y la revelación del nombre del ángel. Cuando Manoa le pregunta al ángel sobre su nombre, el ángel le responde que su nombre es admirable, indicando que no es un ser común. Jesús se presenta como Dios. Y así lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, admirable es nuestro Señor Jesucristo. Y también decía, ¿no es cierto? Yo soy. Cuarto, observamos aquí el milagro del fuego. Cuando Manoa ofrece el sacrificio, el ángel sube en la llama hacia el cielo, lo que confirma que el ángel era divino y venía precisamente del cielo. ¿Qué aprendo de estos pasajes de la Biblia? Aprendo mucho, hermanos. Primero aprendo la obediencia a Dios más que las recompensas materiales. El rechazo a la comida de Manoa por parte del Señor revela que las bendiciones no son motivadas por lo que podemos ofrecerle al Señor materialmente, sino por nuestra obediencia y devoción. Es decir, nuestra relación con Dios no debe basarse en lo que podamos dar o lo que podamos recibir de nuestro Señor Jesucristo, sino en una sincera dedicación y amor hacia Él. Segundo, el misterio y la majestad de Dios. Los versículos nos revelan la grandeza y el misterio de Dios, invitándonos a tener humildad ante su majestad y a reconocer que no podemos entenderlo todo, pero podemos confiar en su plan. Tercero, la importancia de la fe. Nuestra fe en las promesas de Dios debe ser firme, mis hermanos, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Debe ser esencial para ver el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Cuarto, el propósito divino en cada vida. Cada uno de nosotros tiene un plan divino. Aunque a veces no entendamos totalmente cómo se desarrollará, es importante buscar ese propósito a través de la oración y la obediencia. Y quinto, el sacrificio como acto de adoración. La enseñanza es que nuestra oración a Dios debe ser sincera y debe ir acompañada de un corazón dispuesto a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ya sea en tiempo, recursos o servicios. Ve, mi querido hermano, cuánta enseñanza tenemos aquí de estos versículos. Por eso que debemos analizarlos, estudiarlos, ¿no es cierto? Muy detenidamente, para que nuestro Señor Jesucristo nos dé la comprensión y el entendimiento de su mensaje. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué evidencia adicional tenían Manoa y su esposa que el mensaje provenía del cielo? La evidencia adicional fue un milagro. El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Pregunta número 6. El subtítulo dice: la educación del niño.
¿En qué se diferenciaban Manoa y su esposa en su comprensión a quién habían visto? Los versículos del 21 al 23 de Jueces 13 dice lo siguiente. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Los versículos explican dos pensamientos en contrastes de Manoa y su esposa, que reflejan diferentes aspectos de su comprensión de lo que sucedió en su relación con la presencia de Dios. Primero, los pensamientos del esposo. ¿Qué piensa Manoa? Manoa piensa y tiene temor a la muerte. Cuando Manoa ve que el ángel del Señor asciende al cielo en una llama, piensa que ha sido condenado a muerte, porque han visto a un ser celestial. Manoa se preocupa y dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Es que en aquel tiempo cualquier ser humano que tenía un encuentro directo con Dios o un mensajero divino podía ser castigado con la muerte, debido a la santidad y a la divinidad y a la pureza de nuestro Dios. Segundo, tenía incertidumbre y confusión. Manoa parece no estar completamente seguro de lo que acaba de suceder. Aunque su esposa fue la que primero recibió el mensaje por parte del ángel, Manoa todavía busca una mayor confirmación. Esta incertidumbre puede verse en el hecho de que después de la visita del ángel, él pide que se repita la aparición para obtener más instrucciones, lo cual podría reflejar una falta de comprensión completa de la situación. Es decir, Manoa tenía dudas todavía. Y segundo, vemos los pensamientos de la esposa de Manoa. Ella muestra fe y confianza en las promesas de Dios. Entonces, en contraste con el temor de Manoa, la esposa muestra una gran fe y confianza en las promesas que Dios les ha dado. ¿Qué dijo ella? Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es decir, mis hermanos, hay un mejor entendimiento por parte de la mujer. Ella entiende que si Dios hubiera tenido malas intenciones hacia ellos, no habría permitido que tuvieran un encuentro tan positivo, ni que recibieran la revelación del futuro nacimiento de Sansón. Su respuesta muestra un pensamiento de paz, de confianza en la bondad de Dios. Ella también muestra su gran confianza en la bondad y el propósito del Señor. La esposa de Manoa, en contraste con su esposo, reflexiona sobre la aparición del ángel como una señal de bondad de nuestro Señor Jesucristo y también de su favor. Ella interpreta todo lo sucedido como una confirmación de que el Señor tiene un propósito para su vida y también para la de su hijo que está por nacer. Su actitud refleja una percepción más serena de la situación, confiando en que la intervención divina no es para su destrucción, sino para cumplir con un propósito divino. Es una bendición. Algo en común sí que encontramos aquí entre ellos, entre los esposos, es que ambos no sabían que quien hablaba con ellos era nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo vieron como mensajero de Dios, pero no podían saber si era un profeta o un ángel. Querían ser amables con él y le pidieron que se quedara mientras preparaban un cabrito, pero no sabían quién era en realidad, por lo que no sabían si ofrecer el cabrito como sacrificio o dárselo como comida. Entonces, mis hermanos,
Estas reflexiones muestran en cómo frente a lo divino y a lo extraordinario, muchos podemos tener diferentes reacciones y actitudes, ¿no es cierto? Temor y duda frente a la fe y a la confianza. Eso es lo que puede suceder. Es que, imagínate, mi hermano, tú que recibas a un mensajero celestial. Imagínate y ponte en el lugar de Manoa. Y usted, hermana, póngase en el lugar de la esposa de Manoa. Seguramente que se hubiera actuado de la misma manera, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿En qué se diferenciaban Manoa y su esposa de su comprensión de a quién habían visto? Manoa pensaba que habían visto a un ser celestial y temía morir. Su esposa comprendía que era un mensajero de Dios y confiaban en que no moriría. Pregunta número 7. El subtítulo dice, movidos por el Espíritu de Dios. Cuando todo se cumplió como estaba profetizado, ¿quién guiaba al niño? A ver, ¿qué dice Jueces? Capítulo 13, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, dice la palabra de Dios. Dios cumple con sus promesas. Él es fiel, ¿verdad, hermanos? La promesa que Dios hizo a Manoa se cumplió a su debido tiempo, con el nacimiento de un hijo que fue llamado Sansón. ¿Qué significa Sansón? El diccionario bíblico adventista dice que Sansón significa semejante al sol, fuerte o pequeño sol. ¿Qué bendición trae el sol, hermano? ¿Te has puesto a pensar? Nos da luz, ¿no es cierto? Entonces, el nombre de Sansón es significativo, ya que sería una figura que traería luz, o de alguna manera era una influencia poderosa en Israel. El mismo hecho que la madre de Sansón haya recibido instrucciones específicas de Dios para su crianza, como se menciona en los capítulos previos, resalta que su vida sería diferente y tendría una misión especial desde su nacimiento. Ahora, respecto al crecimiento del niño y la bendición de Jehová, los pasajes señalan que Sansón creció no solamente en su desarrollo físico, sino también en su madurez en relación con la misión que Dios le encomendó. Cuando el versículo dice, Jehová lo bendijo, resalta que la acción de Dios no fue solo un favor, sino que implicaba una intervención divina activa para el cumplimiento de su propósito. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es decir, Sansón no sería un líder ordinario, sino que tendría una bendición especial de parte de Dios. Conforme crecía, se ponía de manifiesto su extraordinaria fuerza física, ¿ve? Y claro, sus padres conocían muy bien que aquel don que poseía su hijo provenía del cielo. O sea, no es que la fuerza dependía de sus músculos, sino que dependía de su condición de nazareo que estaba representado por su cabello largo. ¿Quién guiaba a Sansón? Era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Era el mismo Dios. Es que Cristo es la fuente de todo. Cristo es la fuente de la fuerza, del conocimiento, de la sabiduría. Seguramente los vecinos se impresionaban ver a Sansón con músculos grandes y tensos, pero no podían descubrir por qué era tan fuerte. Sin embargo, era el Espíritu Santo quien le hacía fuerza y lo preparaba para la misión que tenía por delante. Los versículos mencionan la manifestación del Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y muestra que Sansón no era solo un hombre con habilidades humanas, sino que el poder de Dios actuaba en su vida. La presencia del Espíritu de Dios en Sansón entonces es clave, mis hermanos, para entender su extraordinaria fuerza y su capacidad para realizar los actos heroicos que sucederían más adelante.
¿Dónde se manifestaba el poder de Dios en su vida? En los campamentos de Dan, entre Zoa y Estaol, dice la palabra de Dios. Esto indica que Sansón no solo crecía físicamente, sino que también empezaba a ser un líder en la región. Sora y Estaol son dos ciudades situadas en la tribu de Dan. Y esto muestra que Dios estaba comenzando a preparar a Sansón para su futura labor como juez de Israel. Ahora, ¿en qué contexto se encontraba la tribu de Dan? En aquel tiempo la tribu de Dan tenía dificultades para establecerse en su territorio debido a la presión de los filisteos. Entonces, el Espíritu Santo, al comenzar a actuar en Sansón, revela que él sería líder en la lucha contra los filisteos, que eran los principales enemigos de Israel en ese momento. Sansón sería instrumento de Dios para liberar a Israel del dominio filisteo. Entonces, mis hermanos, cada siervo de Dios es llamado y es preparado de diferente manera. Unos desde el vientre de la madre, otros desde la concepción, mientras que otros después de su nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito y una misión para cada uno de sus hijos. Por tanto, debemos estar listos para aceptar el llamado y prepararse para cumplirla. Eso es lo que pide el Señor a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Cuando todo se cumplió, como estaba profetizado, ¿quién guiaba al niño? El Espíritu Santo, mis queridos hermanos. A ver, hemos estudiado el nacimiento de un juez muy importante de Israel. Su nombre es Sansón, ¿cierto? Esta lección nos revela la historia de la madre de Sansón y su aparición como una mujer estéril, quien recibe un mensaje divino a través de un ángel. Este ángel le anuncia que tendrá un hijo, que será muy especial y que su misión será comenzar la liberación de Israel de la opresión de los filisteos. Una de las enseñanzas más poderosas de este capítulo es la importancia de la obediencia a los planes divinos. La madre de Sansón sigue las instrucciones exactas que el ángel da, demostrando que confiar en la dirección de Dios y acatar sus indicaciones es esencial para cumplir con su propósito y con un propósito mayor. Hoy en día podemos aprender de la disposición a seguir el camino que Dios nos marca, incluso cuando no tenemos toda la información o entendemos completamente el futuro. ¿Qué más nos enseña la lección? La lección nos enseña que, a pesar de las dificultades y circunstancias que podamos enfrentar, como la esterilidad de la madre de Sansón, por ejemplo, Dios tiene el control de nuestra vida. Él puede traer bendiciones en momentos y lugares inesperados. Mis queridos hermanos, nosotros a menudo enfrentamos situaciones que parecen imposibles, pero la fe en la capacidad de Dios para transformar y restaurar nos da esperanza. Otra lección importante es el papel del ángel que lleva la noticia. El ángel, como intercesor entre Dios y la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, quien trae esperanza y dirección. También hemos aprendido que como padres o figuras de autoridad tenemos la gran responsabilidad de enseñar y guiar a las nuevas generaciones en los caminos de Dios. Aunque Sansón tiene un destino glorioso por cumplir, su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan divino y debemos cumplirlo con fe y con mucha diligencia también. Entonces, mis hermanos, en estos tiempos finales tenemos que reflexionar sobre cómo estamos formando a los jóvenes en nuestra sociedad para que sigan un camino justo y recto. Jehová los bendiga grandemente, mis hermanos. Un feliz sábado para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo que estás en los cielos,
Las gracias te damos por las enseñanzas dadas y que cada pasaje que hemos estudiado, que cada palabra quede grabada en la mente para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Agradecidos, Señor, estamos por tus bendiciones. Y en los méritos de Jesús, te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos y en cualquier lugar del mundo en la cual se encuentran. Gracias te damos, Señor. Amén.